So they are starting working. If you want, please, yes, record it. Thanks. Ya comenzó, se ve, ¿no? Yeah, he's doing well. Sí, That is sí, good. perfecto, Good. muchas gracias. Coming off very quick. He's doing very well. Is the same machine for all the shearing? Yeah, now he will need to put plenty of oil on because the alpaca doesn't have any oil in the skin. Oh, okay. No. They don't need to oil again the blade? Yeah. On the oil Dime, on Jonathan. there, he will need to put a lot of oil on. Okay, James, lo que dice, meanwhile they are cutting, David, they need to put more oil. Okay, Yeah, James, Perdón. lo que recomienda David, lo que recomienda David es que ¿Ya? a medida que vaya transcurriendo el corte es necesario que vayan poniendo más aceite en la cuchilla. Es muy importante que se mantenga bien aceitada para varias cosas, performance y sobre todo para el desgaste de la cuchilla. Mientras esta esté O sea que- bien aceitada, va a ser menos la fricción y el desgaste va a ser menor. Entonces tienen que ir a medida que avanza el corte, entre el corte, usando aceite en la cuchilla, solo en la cuchilla. ¿Cada cuánto tiempo sería más o menos? Okay, David, how much time every I don't know. With an alpaca, because Okay. there's no lubrication in the fleece or the animal, if they did it every 5 minutes, the comb and cutter would last longer. Okay. So, Okay. cada 5 minutos es bueno que le pongan en uso. Estamos hablando de uso continuo, James. Cada 5 minutos, la idea es que le pongan aceite para mantener sobre todo lo que les explicaba. La cuchilla en buen estado va a perder menos el filo y se va a mantener también mejor el deslizamiento, el corte. Cada 5 minutos es lo ideal que ustedes le pongan aceite en uso. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos, every 5 minutes, sí. Yeah. Ya, cada 5 minutos. Tiene demasiada tierra y así son las alpacas, son cochinas y malogran los peines y los cortantes. The alpaca has many dirt. No es época para destilar, ¿no? Maybe? Yeah. Sorry. So, average time, how long used to take to shear an entire alpaca? It can take up to about 15 minutes. Oh, wow. Yeah, 10 to 15 minutes. Because what he's doing is right. He's turned it over now. He's done the one side, turning it over to the other side. But as it's tied down, it can't get away. So that's why it's important to put the oil on there so that it keeps that blade nice and sharp. Because he might find that he'll do one and he'll need to change the comb and cutter. Because within the alpaca, they're not washed, so they're very, very dirty and very, very dusty actually in the skin. So as it's metal to metal rubbing, it'll take the edge away. So that's why it's important to keep the oil on there. Yes, and also for the temperature of the blade, right? To keep the temperature cool down, right? Yes. Okay, great. And about the dirt, because they are talking about that the alpaca has dirt. So as much as dirt has alpaca, they need to put more oil. More oil. Yes? The oil will wash some of that dirt away. So as they go through, it keeps it nice and smooth as it's going across.
So that's why the oil on there is important. Okay, perfect. Yeah. Get it. Yes. Because what it'll do on that comb face there, on the part that moves, Uh-huh. I just showed it, because the grit is on there, it will put little holes in this, so the Yes. edge will go very, very quickly. So that's why it's always good to put more oil on there, and it washes it away. Yes. So the blade is gonna last longer, right? That's longer. Yes. Perfect. They will need to grind afterwards. Yes, he knows that. But for what he's doing there now, it is good to have a. That's why what you've ordered now with or what Oma's ordered with the more combs and cutters is good, because it means people will be able to keep on shearing. Ah, perfect. Perfect. Okay. Understood. Yep. So Understood. that is good. So as this time, as long as it's the jury, you think is they have good technique? You think He, they are doing yeah, good? he's doing very well, and I think the other thing is he's doing it all without any animal stress. I know the animal shouting, but without any animal real stress. So for people to watch him, he's doing fine. He's doing very well. He's doing, yeah. He's not. Okay. If some people don't like what they do and they use their knees to hold the animal down, or they use their elbow, but he's doing it all nicely. You can see, yes, he's down on the side, but he's not stressing the animal by doing it. So for the show, he is good. He is good for that. Ah, okay, great. So the screaming and all the show, it's Yeah. it's part of the animal It's part of the animal. shooting. Yeah. Okay, Yeah. okay, that's a reality. But in Yeah. the technique side, in the technical side, it's good. Yeah. Because he stopped, he's down with the animal. Everything is good. Okay, Yeah. great. So I think maybe the most important thing that we get from this trainee or this show is that the oil, they need to put a lot of oil Plenty of oil, every. yes. Yes. Now, what we find sometimes, because the fleece is very valuable, if they're spinning it, sometimes a sunflower oil is good because it doesn't stain the fleece. So it's a lot easier to wash and then spin. So I didn't get that part. Sorry, David. Sunflower. Repeat one more time. Yeah. What? Sunflower? Sunflower. You know the big plants with the big yellow flowers? Ah, yeah. Girasol. Yeah. So that type of oil is sometimes very good on it. In the blade? On the blades, yes. But you need plenty of it on there, but it does work, yes. Oh, really? I didn't know about that. But yeah. The oil that they need to use is the LISTER oil, right? Yes. Any good clean oil. What is important is using a clean oil. Sometimes people will change the oil in the car and then use that oil for it. That's not good. That's not good at all. Okay, but so if they go to the local garage and buy a big container of oil, that's good. They can use that. That is good. Okay, great. Yeah, that's very necessary to know, because that's a good tip. Yes. They don't need to use like vegetable oil, right? For cooking. No, because cooking oil on the blades will just get warmer. If you think about it, and it just goes hotter and hotter, and all of a sudden you got smoke coming off. So cooking oil, no cooking oil. It's the opposite. But maybe wall oil also works. It's the same, right? Wall oil is a little bit thinner because it's used on the clippers. It's a little bit thinner, so that wouldn't cool it down as much as the LISTER oil, the sheep shearing oil, or the car oil. Yeah, that's a good sales argument to sell more oil. LISTER oil. Yeah. It is. Yeah. Okay, great. And as long as they. Sorry, please go ahead. Keep going. So as long as they put plenty of oil on there, like he's keeping on going now. So and he stopped a minute, but going again. So he will be doing a good job, and the animal shouldn't feel too much heat from the blade, because when it goes back and forwards, it will get warm, but it'll only get warm, and it shouldn't get hot. You should be able to still hold it on the back of your hand. So when it's working, you should still be able to do that. That is without burn the skin of the animal. Okay. Let me ask James. James,
James, ¿Estás por ahí? Sí, ahí está. ¿No? James, I don't know if they can hear us. Yes. James, una pregunta, una consulta. el mute, He's on mute. Sí, que quite el micrófono. sí, déjame ver si lo puedo hacer desde acá yo. No, no me deja. Tienen que sacar el mute, James, pero gracias por eso porque estábamos con harto ruido, así que no te preocupes, te esperamos. Quita el mute, dile. Estás en mute. Sí. No sé en qué momento lo pusiste, tal vez no te diste El cuenta. micrófono, yo lo puse para que pudiéramos oír a David. Ya. Ah, Ok. ok, nosotros te muteamos, James. Sí, porque yo estaba... Ok, Ya, mira. sí. ¿Sabes qué? Está calentando el... Sí, de eso te queríamos hablar. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que llevamos alrededor de 15 minutos que ya con la alpaca y es súper importante que cada 5 minutos le echen el aceite en la cuchilla, porque si no se va a calentar. El mayor objetivo de ponerle el aceite LISTER, sobre todo, a la cuchilla, es que va a hacer que se deslice con menor fricción y se caliente menos la cuchilla. Entonces, cada 5 minutos es necesario absolutamente echarle aceite para mantener la cuchilla a baja temperatura. Si ustedes sienten que la cuchilla está muy, muy caliente y ponen la cuchilla sobre el animal, van a quemar al animal, le van a hacer daño. Entonces es importante que mantengan solamente cada 5 minutos la cuchilla. El resto de partes que vimos antes, que son las partes de pliegues, no es necesario, son más una mantención. Pero en el uso tiene que ser cada 5 minutos sí o sí el uso del aceite para mantener precisamente la temperatura de la cuchilla baja. Si sienten que está alta, es debido a eso. Lo otro que hablamos, y que David me confirmó, es que a más suciedad tenga el pelaje de la alpaca, más aceite van a tener que ocupar, porque el aceite va a ayudar a limpiar la suciedad que tiene el pelaje para cortar mejor y que se caliente también menos la cuchilla. Entonces, digamos que el aceite va a ser esencial, digamos, en la venta del producto también, que le vendan, ojalá, por ejemplo, la Fusion, junto a 1 litro de aceite, porque se ocupa un montón, James. Se ocupa un montón. Jonathan, ¿y a dónde se le pone el aceite? Nosotros estamos trayendo los equipos, pero traemos, digamos, para la Shiro, para es un aceite que es de... ¿Cuánto? Es chiquito. 200 ml probablemente. Sí. Déjame preguntar sobre eso, porque me parece que es muy pequeño. David, we were talking about that they need to use like a 1 liter maybe oil because they use a lot of oil, right? They use a lot. It is better to use a lot of oil. It's one of those things. If you have plenty of oil with you, you will use more as you're actually shearing. So if Okay, a small bottle, yeah. Yeah, but sorry, the packaging, the product size is just 200 millimeters. 250, yes. That is Yes, all. 250. Yeah, that is all we supply. But as I say, a lot of people will go to the local garage and buy 1 liter or 5 liters. So they just pop the bottle up. Okay, but we don't have like a biggest product with a biggest size. We don't have that kind of product We don't yet, do right? that. No, we don't do that. We only do 250 because okay, yeah. Yeah, don't worry. James, James, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, perfecto. Lo que me dice que sí, se ocupa un montón de aceite, o sea, literalmente se puede gastar ese 50 ml de aceite en un día de trabajo. Lamentablemente Lister no tiene productos de aceite más grandes, solo 250 ml. Entonces, hay dos opciones. Si ustedes compran mucho aceite, el distribuidor y el consumidor final le acepta comprar ese tipo de envase que es de 250 ml, pero... Claro, porque tendríamos que recomendar a los clientes algún tipo de aceite, porque si no vamos a tener problemas. Y si vamos a vender eso, me imagino para que ellos
darles un producto alternativo. Sí, sí, David me dice que se hace. Después del entrenamiento hablemos con David para que nos recomiende qué tipo de aceite ustedes pueden conseguir allá que sea apto para el uso de cuchillas. Me habló sobre creo que es el aceite de girasol, creo que habló. Es girasol, nombre, ¿no? Ya, Sí, el aceite de girasol me habló. Sí, Pero no lo entendí muy bien, entonces, ya. pero no el de cocina, James. De cocina no se puede usar el aceite porque se calienta más. Cocinamos la albahaca. sí. Si se quieren comer la alpaca con aceite de cocina. El 20W50, el 20W50, No, ese no. Jonathan, No, ese es no. el que se No, usa para portones y eso no, porque el de cocina tampoco, entonces ¿cuál? no. Ese, el WD-40, por ejemplo, lo que hace es que limpia, por ejemplo, ¿cómo se llaman lo que abre las puertas? ¿Cómo se llama? Bisagra. Ajá, Bisagra. las bisagras. Las limpia, hace que la suciedad salga del engranaje, por decirlo de una forma, pero el WD-40 no aceita, solo limpia. Entonces tú puedes ocupar el WD-40 y eso. Ok. Pero está bien. Ya, Y el 3M, Ese tampoco. igual El que de Wall es muy delgadito, ¿no? Él decía que era como muy aguado, el de Wall. Sí, Que necesitan es usar el de LISTER, ajá. que es un poquito más, porque lubrica más la cuchilla, que es lo que correcto. necesitan ahí. Sí. ¡Ay! Más Ya quedó viscoso. toda depilada Pobrecita. la alpaquita. quedó para ir a la playa. La verdad es que yo lo veo asustado, pero no veo que sufra. No. No, está asustado, No, pero está no. asustado. Yeah. ¿Qué máquina es esa, Jonathan? De Esa Scorpio. es la Fusion, si no me equivoco. Ah, La Fusion. Es que no estoy seguro porque lo que pasa es que Rodrigo estuvo en una competencia en Nueva Zelanda, en un campeonato de esquila, y se trajo un producto que nosotros no tenemos en escala. Entonces, es muy parecido a la Fusion. No sé si está ocupando la Fusion o el modelo que se trajo de Nueva Zelanda. No se puede decir Jonathan. No se oye, no se te está oyendo. No te escucho, Jonathan. So, no, I couldn't. No te oye lo que hablas. Yeah, sorry. Ya. James, te muteé por si acaso. Muteé a tu. Solo para que podamos hablar algo. ¿Ya? Gracias. Okay, again, sorry guys. No, we were talking about just the animal is not suffering, he's just scared. We can see that, so we feel better now. Yeah. And the other part is that we were talking about the machine that is using Rodrigo. Is the Fusion Clipper shearing or is the model that he brings from New Zealand that we don't have in the catalog? No, that's the Nexus. Everything there is what you got. That's the Nexus. Yeah, the Okay. Nexus there on the handpiece. That's it. We should give him a clap actually for doing that because he's done ever so well. If he's got to, yeah, I think we should give him if he can hear that. Yes. Yes, but no, on the handpiece and everything that he's got, that is all what's in the kit that you've got. So he's either got that or the Fusion. So both options. So Okay, es la Fusion, chicos. La Fusion. Yeah. Fusion shearing. yeah, so the Fusion shear would do the same as what he's done there. But yes, very good. He's using the Scorpion, but the Fusion will work. No, he's using the Outback. He's using the Nexus with the Outback. The Outback is the red one. The Nexus is the motor. The machine, the motor hanging up is the Nexus. The Nexus, Okay. and the handpiece is the Fusion. Is the The Outback. sorry. Yeah. Yes. Yeah, sorry. Okay, great. Por favor, quiten el mute, James, que lo muteamos antes que no podíamos hablar nosotros. Estábamos aquí comentando cosas. Te pusimos en mute de nuevo para nosotros poder hablar. Ya, ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí.
La verdad es que, David, I am just going to comment that you think they are doing well, right? Doing well, yes. Yes, as I say, he's doing really well. The animal was good. He put the extra oil on, which is important. What I will do on Monday is send more information on the oil as to what we would recommend. I'll put it down in writing and send that to you and to James and to everybody so that you're aware of what we say with the oil. Yep. Okay. Yes. Okay. Yes. Rodrigo, James, un poco en resumen, la verdad que David los vio con harta emoción todo este tiempo. La técnica de corte, súper bien, me dice que ningún problema, cómo amarraron al animal, que el animal no se ve que está estresado, que no sufrió, que estaba nervioso, que es lógico, pero se vio súper bien como en la parte del trato con el animal, porque es muy importante que esté calmo al momento de hacer el corte para evitar que le puedas hacer un corte al mismo animal. Y en la técnica de corte también, la verdad que súper bien. Quedó súper conforme, muy contento. El único comentario que tenemos es que el tema del aceite, que va a ser vital, que mantengamos la cuchilla siempre aceitada para que no se caliente y para que no tengamos un sobregaste de la cuchilla, o sea, que la cuchilla dure más, el filo, que tengas que afilarla menos veces. Pero en temas de técnica, en temas de cómo trataron al animal y todo, la verdad, Rodrigo, un 10, así que súper, muchas gracias y felicidades, la verdad. Ya. Otra consulta. Sí, claro. Lo que pasa que acá el peine, digamos, era un peine bajo. Ok. ¿Es claro el Countryman o es el otro? Countryman. ¿Cuál es? Es Countryman, si no me equivoco. Ok. They use the Countryman comp. Yeah. Ok. Es un peine bajo y normalmente acá a la alpaca le gusta estirar con algún peine de invierno, creo que le llaman, que son los un que poco más dejan alto. un poco quizás de lana, sí, o de fibra en este caso. Déjame preguntar, please, que yo no sé la verdad. David, so Rodrigo thinks that maybe the Countryman, yes, it works. We can see that. But maybe it's too close to the skin. Too close to the skin. Okay. Too close to the skin. You may recommend another kind of blade to use with a longer. We are looking at it. The only one we've got is the Cavalier, which is coming out, which has got a little bit more the rider underneath on it. Okay. So it's a little bit. It's like that there, which is a little bit thicker. Yeah. So Okay. that is on the air shipment on its way over. So have a go with that one. But it's something we're looking at to see if we can make it a little bit thicker again. Yes, Rodrigo thinks the thicker they can, because for alpacas it's going to be great to remains a little bit of the wool of the wool. So how much would he say? 3-4 millimeters, or so he used the Countryman. How much more would he like on top of what the Countryman's left? Okay, 2 millimeter, 1 millimeter. How much thicker is the Countryman? The Countryman is 3. 3.5. So would he like 4, 4.5, or what? Ok. Rodrigo, la Countryman, si es más al ras, va en camino a la importación ahora a Grillac, a Rock Inc., con el combo que se llama Cavalier. El Cavalier es un poco más alto y dice que lo recomienda por el momento, si quieres tener una alternativa que te deje un poco más de lana al momento de cortar. Sí. Me pregunta, porque el Countryman es entre 3 y 3.5 aproximadamente milímetros de altura. ¿Cuánto crees? Porque ellos quieren desarrollar una cuchilla especial para camélidos, sobre todo ahora que vamos a tener más mercado. Si la Countryman es 3.5, ¿cuánto crees que debería ser una cuchilla de corte para alpacas? Sí, mira, si no me equivoco, creo que sería unos 7 milímetros. Sí. Ok, so David, the double, 7 millimeters. 7 millimeters. Okay. 7 millimeters, yeah. Okay. Okay. Maybe when we visit Peru, you can bring something to prove I'll speak to the factory on Monday and see what we can do, because this is good information for us as well. So I will take that back in.
Yeah. We can try with a prototype maybe with that Lister has, and try with Alpacas and how it goes. And see what happens. Yes. Okay. Okay. That is good. Okay. Rodrigo, Yeah. súper importante que nos den esos feedback, porque están pensando en Lister hacer una cuchilla especial para camellos, no para alpaca. Entonces, mira, vamos a tener una visita. ¿Cuándo es, chico, la visita de septiembre? ¿Agosto? En agosto vamos a estar en Perú. Entonces, vamos a ver si es que podemos tener para esa fecha, tal vez, el prototipo de cuchilla que podríamos usar en alpacas, que sería más alta que la Countryman. Pero mientras, el modelo Cavalier, David recomienda que pueden usar y que tiene un corte más alto, mínimo. Sí, el modelo Cavalier. Igual yo lo voy a dejar anotado para que no se me olvide, porque se me va a olvidar seguro. Ese es otro punto importante que les queremos comentar. Lo que pasa es que acá hay muchas exposiciones, muchos shows, digamos, tanto de ovejas como de alpacas, y normalmente no esquilan nunca la alpaca al cero. Entonces, si ustedes llegan a desarrollar un peine que deje quizás un poco más de 7 milímetros, como un peine para show, para preparación de animales para show, también creo que tendría gran acogida acá. ¿Y eso sería de 7 milímetros o más? Yo creo que si sería un peine para show, a la gente le gusta dejar más que 7 milímetros. Ah, perfecto. Y bueno, ustedes hacen ferias todas las semanas prácticamente. Sí, esa es la diferencia, y acá sí podría funcionar el peine tanto para ovinos como para camellos, porque en las dos hay gran cantidad de exposiciones. Ah, genial, genial, perfecto. Sí. Déjame explicarle eso a David, a ver qué nos dice. So, David, Rodrigo is commenting that in Peru we have so many activities like shows, exhibitions, and every week a couple of them in different regions of Peru. So he thinks that because of this, it's a good idea to have maybe a comba blade that is longer than 7 millimeters, maybe 10. Because for the shows, they like to leave a longer hair for the animals, for the shows exhibition. Okay. So he also is suggesting that it's a good idea to maybe develop something longer than the 7 millimeters, maybe 10, can be 12. Okay. Only for the shows and exhibition, they have so many activities that they think that it's a good market that they can develop in Peru. I think this is work for Chile, Bolivia, and Peru because we have many camelids in the region, and also Argentina. So it's a good idea. It's a good idea, actually. Okay. What do you think about that? You have similar things in, I don't know, New Zealand, Australia, for example? Not so much in Australia and New Zealand, but what I'm thinking of at the moment is, rather than make it a thicker comb, too thick that way, we would look at something that would fit underneath, so it would actually make it thicker. So like on a trimmer, you have the guide that'll clip on and you can leave more on. So do something similar. So that's something I will think about. That's a good idea, to have a comb over the blade, right? Over the blade. So you actually raise it up that way. Because the we have some combs? Pardon? Sorry, we have some combs to offer? No, same comb, but just with a different piece underneath. So that piece underneath would then raise it up as you go through. Despegarla un poquito para que la altura de la cuchilla que haga las veces de guía, digamos. Sí. You're talking about getting down the moving blade to. No, you know, with the dog trimmers, with in the box, it comes with those lifters that clip on the bottom of the blade, so you can leave more hair on as you clip the dog. It would be the same thing that would fit onto this. The same? But bigger. But bigger. But bigger. Yeah. So. Okay. Let me ask Juana, because I don't think I actually get it, David. One second. Okay. Juana, ¿tú lo entendiste bien? No sé si es mover la cuchilla o poner un peine encima. No me quedó claro. Es despegar un poquito. Él habla de la cuchilla de PET. En las cuchillas de PET algo hacen para que
como que se despegue un poquito. Es lo que yo le estoy entendiendo. Sí, igual. Tengo una ask, Rodrigo, if you get it. Sorry, David. That's okay. Rodrigo, Sí. ¿ustedes usan alguna técnica que puedan mover la cuchilla, cosa que quede más alto el nivel de corte mínimo? ¿Ustedes usan eso? No, yo sé que hay como un accesorio que va debajo del peine, pero es medio complicado usarlo. No es tan sencillo. Así es. Y es depende cómo tú pongas la máquina o digamos, la pieza de mano, porque si no haces también, digamos, no haces un corte uniforme, ¿no? Perfecto, perfecto. Entiendo. David, this is like an accessory that is, you put this into the blades to make it wider? Something like that? You would clip it on the blade. You would, using the holes on the back there, it would be held in place. Yes. Yeah. Okay. Yes. So Okay. Rodrigo is saying that yes, it works, but the cut is not in the same level. It's not like a shape cut. So yeah. So what we would do on your handpiece there, it would come all the way forward to there, so that as you're going over, it would move. Okay, because some of them stop there. Perfect. And then you can do that with it. So it's all, I know what he means, but moving it forward to there, it would keep it a nice smooth part all the way along. Okay, great. Okay. Rodrigo, si lo usas de forma horizontal plana, con ese accesorio que me estabas hablando, dice que no deberías tener problema. Ahora, es una solución media parche, mientras que vemos de poder conseguir una cuchilla de mayor altura. ¿Podrían probar con eso o con la Cavalier? Cambiar la cuchilla por la Cavalier y ver qué les funciona mejor estos días para el show. Ya, perfecto. Okay. Great, David. Thanks. That's good. We are going to try with that accessory and also with the Cavalier to see how it works, and they're going to use the better that they think it's going to work. So, great, thanks. Good. James, ¿tienen alguna otra duda o algo que los podamos ayudar? No, ya no. No, ya no. Teníamos ahí, hemos traído también la de mano, pero creo que esa no, o sea. ¿La cuál? ¿La Fusion? Shear, la Fusion, sí. La Fusion. Pero es lo mismo, ¿no? They also have the Fusion clipping shear. So, but they think it's the same, or you think? Yes, it would be the same. Yeah, it would do the same. Yeah, that's okay. So, for him, using the handpiece at the moment is easier in there, and just keep that, and they can use the Cavalier on that. So that's fine. That is good. Okay, they can also use the Cavalier comp on that. Oh, yes. Okay, great. Rodrigo, sí, me dice que literalmente el uso está perfecto, es el mismo, no es necesario que hagamos otro esquilado, y que lo que pueden hacer también con la Fusion, la técnica es la misma, va a ser mucho más fácil que usen la Fusion porque es más pequeña, es más cómoda de manejar, y pueden ponerle la cuchilla Cavalier también, igual que con la que acabas de ocupar. Entonces sería el mismo uso con diferentes máquinas, pero la técnica es la misma, digamos. Lo único importante que realmente como que tenemos como observación es el tema del aceite, que creemos que va a ser clave para mantener esa cuchilla a baja temperatura, pero la técnica, como digamos, todo lo que hicieron en forma técnica estuvo súper bien. David no tiene nada más que agregarle y les agradece también el feedback, que ojalá sea constante, porque va a ayudar mucho a mejorar y poder tener productos que sean más aptos y afines a la acá tenemos otra como pregunta sobre justamente sobre la Fusion o las máquinas, digamos, estas eléctricas. Acá cuando la gente va a comprar una máquina de estas, te pregunta cuántas ovejas se puede esquilar con la máquina, porque como viene todo el motor incluido en la máquina, quizás no tenga la misma fuerza que una máquina grande, ¿no? Y quizás pueda sufrir algún desperfecto, una quemada, cualquier cosa. Ajá. O cuántas horas al día puede trabajar. Sí, eso. Ok, entre la Fusion, la Clipper versus la... sino mira, digamos, con las cuchillas en general, digamos. Las cuchillas estas. Tu máquina. No, era la de la Clipper. De la Fusion versus la otra. ¿Sabes que ayer me preguntaron, Jonathan? Sí.
Jonathan, ayer estuve conversando con un ganadero que tenía muchos animales, ya, pero no, su presupuesto no le alcanzaba para comprar uno de los módulos, ¿no? Entonces me decía, digamos, ya, yo voy a prorratear todos mis animales durante 2 semanas, ponte. Y él me decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo, digamos, o sea, puedo tener el motor funcionando? ¿Puedo estar esquilando 8 horas al día? La Fusion. O la Fusion, ok. ¿Ya? O sea, So, haciendo los espacios que yo, bueno, les recomiendo, ¿no? De cada 5 o 10 minutos, parar, cambiar cuchilla de repente, lo que alguna vez hablamos con César, ¿no? Echarle el aceite, papá, en ese espacio vas a apagar el motor. Entonces, digamos, de esa manera puede estar la máquina funcionando hasta cuántas horas. entendí. No, Esa es una duda que también... Jonathan, te fuiste. Jonathan, No te estás en oyes. mute. No te oímos. ¿No? Ya, Kinda. ya. ¿Ahí sí? ¿Yeah? Perfecto. Y ahora sí, ahora I sí. didn't do anything. I didn't touch anything. So, gracias, Alejo. Okay, Fusion, the Fusion Clipper. So they are talking about that for some customers, they don't have the budget to buy the whole equipment, so they need to get a lower, like an entry level, to say in some way, and that can be the Fusion. The Fusion shear, yes. Yes, they are asking about the how much time the motor, not the blade, the motor can works like continually, like 10 hours. They need to stop every 3 hours. No, because it's the same as what he's just done there with shearing that alpaca. If the person is doing it, they will be stopping to oil. They'll be stopping to turn the animal over, so the machine will keep on going. So he was about 15 minutes. So then the machine would be down resting while they put another animal ready to shear. So they would be able to go probably all day. Okay. With those stops in stops in between. The important thing is, again, I will say the oil, because as long as they have that, nothing gets warm, so it will keep on going. So, yeah. It is a good question, a very good question, because it is something we've built into the Fusion, that it is there for a work tool, and it's got to do that. Okay, great. Sorry, David, all day will be like 12 hours, or? I would say 8 hours. 8 hours. 8? Yeah. Okay. It's a good acceleration. It's a good day. Yes. Yeah, it's a good point. 8 hours. Yeah. Okay. Yeah. Sometimes the person doing the shearing will stop before 8 hours, because they'll stop for lunch, they'll do 2 hours, then there'll be a break, and then they'll go back. So 8 hours. It's a good day's work. Yeah. Okay. Great. Rodrigo, mira, lo que dice David es que, bueno, las máquinas LISTER son profesionales, o sea, son para uso continuo. James justamente mencionaba que al momento que ustedes dan vuelta, por ejemplo, el animal, el motor se detiene. Cuando tú cambias de posición para ir a otra parte del animal, por ejemplo, también detienes el motor. Todos esos stops que tú haces para mover el animal y puedes apagar el motor, es bueno que lo hagas. Pero puedes trabajar 8 horas seguidas fácilmente con esas pequeñas interrupciones y el motor va a funcionar perfectamente. Ahora, que alguien trabaje 8 horas seguidas como el máximo, porque en realidad entre medio toman desayuno, almuerzan, comen algo, descansan. Entonces, 8 horas seguidas como poco probable. Pero podría funcionar perfectamente todo el día. Hablamos de 8 horas seguidas para darte un margen. Y el motor no va a tener ningún problema. Lo que es clave y es lo más importante es la mantención, no la mantención, el uso del aceite. Es lo que más nos recalca David, que a más aceite va a ser mejor porque va a mantener mejor la performance de la máquina, la cuchilla va a sufrir menos desgaste y el animal va a sufrir menos porque no lo vas a quemar. Más allá de eso, el tema de la Fusion no puede estar todo el día con ella sin ningún problema. Y para la Fusion, justamente, ¿alguna recomendación para el tema de la presión del cortante hacia el peine, digamos, en la screw, en el tornillito de arriba, ¿no? Acá, sí. Sí, okay. Sí. About that pressure, David, you have any comment or recommendation that you can give to Rodrigo? Very light. Like what he does with his handpiece.
very, very light. Yeah. 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 There is any Okay. position that it's the correct position of the of that Because Rodriguez knows how to set with attention, he will feel as soon as you feel that it's same as the handpiece. You screw Yeah. that down and then you feel it stopping and just okay. very, very small amount, one more. So on there you've got the ribbing. Yeah. And so when it comes down to stop, you feel it there and just one ribbon. Imagine a line there, and then just one strike across, One more. and that'll do. So Okay. very, very light. Perfecto. Yeah. Rodrigo, si tú ves, por ejemplo, cuando tú vas girando el tornillito en la parte de Ajá. arriba de la handpiece y sientes Sí. que hay un poco de presión, le giras un poquito más. Él estaba hablando de que tú tienes unas líneas marcadas al lado. Mover como si fuera de un reloj. Mueves Ajá. la perillita o sea, es un poquito como de Apenas solamente una línea Una hacia línea. la derecha, una línea. Entonces llegas Ya. hasta el momento de presión, que sientes un poco de presión, la giras Ajá. un poquito más y está lista. Ya. Él habla de, por ejemplo, un minutero, Ajá. un movimiento Jonathan. de un minuto. Sí, perdón. Estamos acá hablando con Alejo y lo que entendimos es que es más suelta. Una vuelta, antes de que sienta que ya tranca, una vuelta más ligera, o sea, más suelta. Ah, ¿al revés? Sí, pues así fue que nos enseñó Martin en Orlando, que apenas tranca, te devuelves una vuelta y media, giras una vuelta y después la mitad. Así es que lo hacía Martin en Orlando. Pero no sé si me estoy equivocando. No sé. Déjame preguntar. David, when you get to the tension point, when you are twisting this, it's to make it Tension. more tension or less tension? What's the final movement? Now that's what you've got the star clipper in your hand, and that is different. So with the star, you go down tight and then 1.5 turns back. Ah, okay. So it's different. It's different with a clipper than it is with a shearing one. Yeah. So Martin was right in Orlando on the clipper, but on the shearing, it's a little bit. It's the other. It's different. Okay. So, Estaba bien como tú dijiste, porque para la clipper sí es como dice Alejo, pero para la shearing es como dice tú. okay. He's confusing it. Yes, yes. So, for example, for the fusion, that's a clipper, right? So they need to. No, the fusion like this is the fusion. It's a shear machine. It's the shear. Yes. What's the name of one of the clippers? I don't remember. That's the fusion clipper. So we have fusion clipper. we have a fusion clipper like the star, or then we have the fusion shear, which is like the Outback handpiece. Okay. So, they are using clippers now, David? No, they're using shears now. Just shears for the show. Shears, yeah. That's the Outback shear, yes. Okay. Let me translate. Thanks, David. It was a mess, but it was very useful. No, it was very useful, actually. Ok, para que tuvimos acá una discusión interna, para ponernos de acuerdo. Lo que ustedes están ocupando son las máquinas esquiladoras, ¿ya? Sí, las esquiladoras, tú llegas hasta el momento de tensión, sientes un poco de tensión y te devuelves un poquito, ¿no es cierto? Como un minuto en el movimiento del reloj, hacia adelante. Cuando ocupas hacia adelante, la ajustas un poco más. La ajusto un poco más. La ajustas un poco más. Eso es la esquiladora. Ya. Ajá. ¿Ya? O sea, llega el momento en que sientes tensión y le das un poquito más, como si fuera un minuto, te mueves un minuto más, un poquito más de tensión. Listo. Eso en todas las esquiladoras. La calibración en las clippers, que ustedes no están manejando todavía, es diferente y no se los voy a explicar porque los vamos a confundir. Es más, ni a mí me quedó muy claro, pero sé que para la esquiladora es como le acabamos de explicar, es hasta el momento de tensión un poquito más.
Y cuando empecemos a ocupar Sí, digamos clippers, que- digamos- le explicamos. Perdón, sí, dale. Digamos que tensión es 3, lo mueven a 4. Porque Claro. Ya. Sí. Sí. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Igual la próxima semana en la feria vamos a jugar harto con las herramientas ahí, Rodrigo. Vamos a ir probablemente a quemar varias máquinas aprendiendo. Así que no te preocupes, ahí vamos a estar todos juntos, no te preocupes. Okay, David, great. I didn't explain the Clipper side because they don't have the Clippers now. So to That's get right. No, confused about it. Confuse But they everybody. get Yeah. Yes, Yeah, yes, for the Clipper. When I'm with you and with them, then we can go through that because then it'll be face to face and we can do it in the shop or the exhibition or whatever. It'd be a lot easier to do it now. It's very. Yeah, we will leave that. We will leave Okay, that. great. Rodrigo, Sí, dice que cuando estemos en agosto allá en Perú, nos vamos a reunir todos y él en vivo les va a hacer un entrenamiento de clippers, de esquiladoras, para que tengan toda la parte técnica que estamos haciendo desde acá. Como podemos, en verdad, esto es primera vez que se hace el LISTER al menos, o sea, tener algo así como en vivo y en directo es súper creativo, por decirlo así, pero salió súper bien, así que yo creo que estamos todos súper contentos, aprendimos un montón. Espero que a ustedes también les haya servido harto para el show, porque yo no voy a hacer nada en el show, o sea, puedo hablar, pero yo esquilar, cero. Puedo aprender. Si quieren ver un gato, puedo esquilar un gato para aprender. Pero nada, eso, Rodrigo, muchas gracias. David, thanks for the trainee. I hope this was good for you. Yep, very good, yes. Nice. And we It are was gonna good. be. It was good. It's good to see it being used, and it'll be good to come out and see as well. But no, very good, great morning for you, but afternoon for me. So great time, good time to do it. Yeah. Great, David. Yeah. We are gonna send you many pictures and videos next week from the show. So Yep. we're Yes, gonna please be do. connected. Please do. Yes. Okay. That's Okay. right. I'll stop recording. Rodrigo,